Hola, ¿cómo están mis queridos estudiantes? Nuevamente vamos a compartir este espacio para profundizar un poco más nuestros conocimientos. El tema del día de hoy es micología, correspondiente al área de biología-geografía. Bienvenidos a la clase, estudiantes de cuarto de secundaria. Hoy estamos observando que la pandemia ha empezado a cobrar la vida de bastantes personas. Pero a esto se nos viene otro problema, la presencia del hongo negro. Sin embargo, nosotros hemos llegado a tener ideas de que los hongos pueden ser buenos o pueden ser malos, pero desconocemos cómo son ellos. Si nosotros llegamos a conocerlos, vamos a entender cómo se reproducen, cómo pueden llegar a afectar nuestra vida de manera positiva o de manera negativa. Eso es algo que en esta clase empezaremos a iniciar. ¿Me acompañas? Nosotros vamos a enfocarnos en primer lugar a lo que es el significado de la micología. Deriva de la voz griega, mikos, que significa hongo, logos, que significa estudio o tratado. Si nosotros unimos estos dos términos, vamos a llegar a conceptualizar lo que es como ciencia que estudia a los hongos. Pero ¿cómo surge esta ciencia? Existieron varios científicos quienes se han dedicado al estudio de esta rama. Entre ellos tenemos a Pietro Antonio, que se lo considera como el padre de la micología, porque fue el primero en describir las especies de hongos que existían. Luego tenemos como otro precursor de esta área a Jacob Christian, quien nos habla y nos dice la utilización de los primeros colorantes que se utilizan para teñir y poder diferenciar estas especies. Pero esas tinciones las realizó a mano. Luego nosotros encontramos a Christian Persson, quien nos habla acerca de la micología sistemática. Al decir sistemática, estamos hablando ya de género, especie, reino, clase. Entonces hablamos de una escala jerárquica. Más adelante tenemos a Jean-Baptiste Pierre, quien nos va a hablar acerca de las coloraciones de 100 nuevas especies que tenemos. Es decir, qué aspecto presentan estos hongos, qué significan los colores que presentan, sus características externas. Y finalmente tenemos a Carlos von Linnaeus, quien es considerado el padre de la taxonomía. Este señor revolucionó todo el mundo de la biología y en especial de la micología, llegándose a considerar como el verdadero padre de esta rama. ¿Quieres saber más? Vamos a ver algunas características de los hongos. Los hongos se caracterizan principalmente por estar formados por células eucariotas. Observa la imagen. Tenemos en esta lámina una célula eucariota. ¿Por qué recibe ese nombre? En la parte central tiene un núcleo verdadero que está diferenciado por una membrana nuclear que se llama carioteca, separándola del resto de los organelos, del citoplasma y de cualquier otra sustancia que se encuentre al interior de la célula. Ahora bien, ¿cómo son los hongos en realidad? ¿Recuerdas tú que cuando aprendiste por primera vez un hongo, viste una especie como esta, ¿verdad? Un hongo que tiene la cabecita similar a la de un paraguas y un tallo, pero en realidad esto no se llama tallo, es un talo. ¿Y por qué razón? La estructura de los hongos no son realmente especializadas, sino que tienen estructuras ligeramente diferenciadas. Como tú puedes ver, tienen ramificaciones que van a ir formando toda la estructura interna de este hongo. Entonces, también puedes observar que debajo del sombrerito tenemos estas pequeñas hifas, que en esta especie son complejas y que permiten la reproducción de dos modalidades, reproducción sexual y reproducción asexual de los hongos. Esto, si tú puedes observar, es un hongo que en ninguna parte de él encuentras el color verde. Eso quiere decir que no tiene clorofila. Por tanto, no realiza fotosíntesis. Y si no realiza fotosíntesis, no puede crear su propio alimento. Es heterótrofo. Y por ello los hongos son parásitos
obligados en algunos casos y en otros pueden vivir en simbiosis con otras especies, ayudándose mutuamente. Y en otros casos se van a alimentar de lo que son organismos que entran en degradación. Ahora bien, un hongo, tú dirás, es un ser vivo y todo ser vivo se mueve. En especial los hongos no tienen un movimiento libre, sino que presentan células sexuales o reproductoras que sí pueden moverse, pero el hongo como tal no se puede mover. Otro aspecto importante de los hongos, no solo son macroscópicos como este, es decir, no solo los vamos a ver a simple vista, sino que tenemos hongos que son pequeños, microscópicos. Y estos hongos solo se los puede observar con ayuda de un equipo llamado microscopio. ¿Cómo es que tenemos este hongo acá? Si nosotros dejamos alguna fruta, alguna sustancia, algún producto orgánico en un lugar oscuro y húmedo, vamos a tener la presencia del hongo, que va a empezar a desarrollarse. ¿Cómo ocurre esto? Observa muy bien. Vamos a ver en esta porción de la fruta. Mira aquí, puedes ver cómo empieza a introducirse desde la superficie de la cáscara de la fruta al interior. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar, es heterótrofo y está buscando nutrientes. Entonces empieza a descomponer toda la materia orgánica de esta fruta. Para poder observarlo, nosotros necesitamos utilizar un equipo especial. En este caso, vamos a utilizar un portaobjetos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos una pequeña muestra, en este caso yo lo tengo ya preparado, una pequeña muestra del hongo, colocamos sobre el portaobjetos para poder observar con mayor precisión en el microscopio. Entonces nosotros vamos a llevar esta pequeña muestra al microscopio y lo colocamos de la siguiente forma. Recuerdas que nosotros debemos enfocar nuestros ojos a la altura del ocular, verificar el objetivo que estamos utilizando y empezar a graduar el tornillo macrométrico para una mejor visualización de nuestro objetivo. Como puedes ver en la siguiente imagen. Muy bien. Cuando estamos hablando nosotros de estos aspectos característicos de un hongo, no te debes olvidar la composición química que tienen sus estructuras. Por ejemplo, la pared de la célula de un hongo ha de presentar una sustancia importante que le da esa rigidez, y esta es la quitina. Es una sustancia basada en azúcares complejos. Luego tenemos otro que es el manano, que le permite tener esa protección. Y por supuesto, como toda célula, va a presentar una estructura que le permite reconocer quién está alrededor suyo, quién está, si son sustancias tóxicas, células amigas, en fin. Y eso en los hongos se llama glucoroximano. Ahora bien, vamos a pasar a cómo se da la reproducción de los hongos. Tú puedes observar, tenemos ahí una frutilla que hemos dejado a la intemperie, la cual empieza a desarrollar el hongo. ¿Pero de dónde vienen los hongos? Estos se encuentran en el ambiente, en el espacio. Entonces se depositan sobre las sustancias que pueden estar húmedas. Y vuelvo a reiterar, en un lugar oscuro, húmedo, y empiezan a crecer. Los puntos negros que tú puedes observar van a permitir reconocer precisamente los esporangios de esta hifa. Cuando están maduros, están negros. Cuando son inmaduros, son casi transparentes. Ahora observa muy bien, una vez que se abren estos, van a desprender algunas esporas que gracias al viento se mueven y van a impregnarse sobre otras superficies, llegando a contaminar así, puede ser otros alimentos, puede ser las mesas, objetos, inclusive nuestras manos. Muy bien, no te olvides que un hongo tiene dos modalidades de reproducción. A diferencia de lo que decían, que un hongo era una planta o un hongo era un ser microscópico, el hongo es un
ser que pertenece a un solo reino, al reino fungi. Y su reproducción es asexual y sexual. ¿Cuándo decimos que es asexual? Cuando se reproduce únicamente por esporas. Y cuando decimos que es sexual, cuando las hifas que son de dos características diferentes, es decir, que unas tengan los gametos femeninos y otros los gametos masculinos, pueden llegar a unirse formando esporas que van a tener una información variada de su característica genética. Esto lo han desarrollado para poder sobrevivir a los ambientes exigentes, a esos cambios bruscos del medio. Ahora bien, vamos a ver otros aspectos importantes. Si tú en algún momento has dejado por descuido, por olvido, o encuentras algún trozo de pan que tiene una coloración verde como la que estás viendo en la imagen, ten cuidado. No digas, es simplemente moho. No. Si tú aspiras ese moho, lo introduces a tu organismo y lo que vas a ocasionar es que el hongo que ha entrado a tu cuerpo despierte alergias en ti, alergias a ciertas sustancias. Recuerda siempre lavarte las manos. ¿Cómo se clasifica este reino? El reino fungi, el reino de los hongos. Hay una gran variedad de ellos, pero nos vamos a centrar en 4 clasificaciones importantes. Como tú puedes observar ahí, las puedes leer. La primera, la Chytriomycota. La segunda, tenemos la Ascomycota. Luego la Zygomycota y por último la Basidiomycota. Todos ellos se caracterizan por ser, ¿recuerdas las características? Dímelas. Sí, heterótrofo, eucariótico. Muy bien, perfecto. Muy bien, tú tienes a continuación el siguiente reto. Llena este recuadro en donde puedas llegar a identificar cuáles son las características de aquellos hongos que empiezan a devorar los tejidos vivos. Recuerda siempre indagar y revisar los contenidos que están predispuestos en los textos del Ministerio de Educación de cuarto de secundaria, área Biología, Geografía. Hasta otra oportunidad, sigue estudiando, sigue repasando y a partir de hoy, recuerda siempre lavarte las manos, utilizar tu barbijo. Hasta otra clase. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.